arriba para ostentar autoridad, sino así para que me escuchéis bien, ¿no? Porque hay micro y todo. Sí, sí. Bien, hoy es un gran día, no solo porque es domingo, no solo por... ¿Me voy a quitar esto? Sí. No solamente porque estamos aquí para darle culto al Señor, sino porque hoy todos los cristianos y cristianas celebramos el gran don del Espíritu Santo. Hoy es el día de Pentecostés, es el día en que Jesús ya se había ido a la presencia del Padre y nos dejó compañía, nos dejó al Consolador, al Paráclitos. Y Él es el que nos guía, nos acompaña, nos ayuda, nos conforta, como le hemos explicado esta mañana a mi nieta mientras íbamos en el tren, que ha preguntado qué era eso de Pentecostés. Y como es muy curiosa y muy lista, todo lo quiere saber. Bien, supongo que hoy tocaría que el sermón fuera sobre Pentecostés, pero no sé, he considerado por aquellas cosas que tal vez esta reflexión, esta meditación que tengo para vosotros esta mañana, pues puede ayudarnos en muchos momentos de nuestras vidas. Hemos leído el capítulo 13 de Job y iremos repasándolo. No sé si la conocéis, pero hay una canción de Joan Manuel Serrat que empieza con los siguientes versos. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Pero acaba diciendo, de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentados sobre una cálava. Estos versos no sé por qué, pero siempre me han recordado el relato de Jonás, ¿os acordáis? Un relato que nos encontramos en el profeta Jonás, en el que cuando el profeta, por esas cosas que pasan, entiende que las cosas no han salido como a él le apetecía, ¿no? Que Dios no ha hecho las cosas como a él le apetecía, que las cosas no salen de acuerdo con sus expectativas, se retira de la escena y se sienta simplemente a esperar acontecimientos. Dice el texto de Jonás, Jonás capítulo 4, versículos 6 al 8, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. A ver, tal y como yo lo entiendo, muchos de los personajes del texto bíblico, nosotros y nosotras también, se enfrentan con la singularidad de una experiencia de vida que se mueve entre las luces y las sombras, entre el éxito y el fracaso. Vamos a decirlo en palabras de Serrat, entre un beso de la vida en la boca y despertarnos un día sin saber qué es lo que está pasando y por qué. Uno de esos personajes, creo yo que el más emblemático de todos, es Job. Si hacemos un poco de memoria, ¿cómo empieza la historia de Job? La historia de Job empieza diciéndonos quién es, ¿no? Dirá el hombre más poderoso de Oriente, pero el texto empieza con una especie de apuesta, de broma macabra entre dos dioses. Uno grande, que es Yahvé, y uno un poco más pequeño, que es Satanás. Como he dicho, nuestro hombre, el texto mismo lo dice, se nos presenta como una persona intachable, recta, temerosa de Dios y apartado del mal. Disfrutaba de buena salud, de una vida próspera y de una familia envidiable. Mejor imposible, ¿no? Dios estaba a su favor clarísimamente, y él así lo entendía. Pero un día, y como he dicho, según el texto, debido a esa especie de apuesta entre esos dos dioses, Job se levanta un día sin saber qué pasa. La vida de Job sufre un cambio absolutamente radical. En un abrir y cerrar de ojos se queda
sin bienes, sin familia, sin salud, es decir, sin nada de nada. Y por eso he dicho que ese día que todo pasó de repente, ¿os acordáis? Vienen, le dicen, oye, que tus hijos han muerto, que los casa se te ha caído, se pone enfermo, en fin, van llegando las malas noticias, tal vez como a muchos de nosotros. Yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿para cuándo las buenas noticias? ¿Sabéis? Y a Job le pasa eso. Se levanta un día sin saber qué pasa, solo, pobre, excluido y enfermo. No entiende nada. El hombre no entiende absolutamente nada. Se lamenta y empieza a cuestionarse muy seriamente el sentido de su propia vida. Y al mismo tiempo que empieza a cuestionarse el sentido de su propia vida, alberga serias sospechas de que las cosas no van a mejorar. No van a mejorar. Os animo a que leáis bien, detenidamente el libro de Job. Él nos dirá, ¿por qué dar a luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? Porque al ver mi alimento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua. Pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo ni estoy tranquilo. No descanso, sino que me viene turbación. Ahora bien, Job no está del todo solo. Aunque se siente solo, cree que Dios le ha abandonado, pero Job no está del todo solo. Job tiene amigos. Tiene amigos. Pero esos amigos han conseguido mantener el estatus que Job tenía. Es decir, a esos amigos continúan en esa posición de privilegio, ¿no? Las cosas les van bien. Y esos amigos, ellos, muy misericordiosos, ¿no?, se levantan un día y dicen, pues vamos a ver a nuestro amigo Job. Y van a ver a Job. Pero no se solidarizan con él, no, ¿qué va? No se solidarizan con él. No son sensibles ni le dan un abrazo. ¿Sabéis qué hacen? Empiezan a parlamentar con Job utilizando una serie de discursos aprendidos sobre Dios que no sirven para nada en esos momentos que Job está atravesando. Elifaz, Bildad y Zofar se sientan enfrente de su amigo. No al lado, no. Enfrente. ¿Os dais cuenta? Esto es casi una postura teológica. Es la postura del juicio. No al lado de su amigo para ayudarle. Enfrente. Y entonces empiezan a juzgarle. Y empiezan a juzgarle de tal manera que le hacen a él el único responsable de su situación. Y le acusan. Elifaz, Bildad y Zofar, si leéis los discursos que utilizan discursos muy elaborados, muy elaborados, muy profundos, con lo que parece ser un gran conocimiento del poder y de la actuación de Dios y de su carácter. Sin duda son discursos impecables, pero tienen un problema. Son absolutamente ajenos a la realidad que está experimentando Job en ese momento. Y no le sirven de nada, absolutamente de nada. Job les escucha, les deja hablar, pero llega un momento en que él entiende que tiene una necesidad. Entiende que tiene la necesidad de aclarar él mismo su propia situación. Y aclararla sin trampa ni cartón y con todas las consecuencias. Y va a expresar su propia posición. Y les dice a sus amigos, cuidado, he aquí todo esto que me estáis diciendo vosotros, tan bonito, he aquí todo esto han visto mis ojos, lo han escuchado mis oídos. Lo que vosotros sabéis, yo también lo sé. No soy menos que vosotros. Con contundencia, no soy menos que vosotros. Pero ahora quiero hablar al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Vosotros sois forjadores de mentiras. Todos sois médicos inútiles. ¿Quién diera que guardaréis completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría?
Oíd, os ruego, mi razonamiento, y prestad atención a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis por Dios lo que es injusto y diréis por él lo que es engañoso? ¿Mostraréis por él parcialidad? ¿Contenderéis con Dios? ¿Os irá bien cuando los escudriñe y le engañaréis como se engaña a un hombre? Ciertamente él os reprenderá, si en secreto mostráis parcialidad. ¿No os llenará de temor su majestad y no caerá sobre vosotros su terror? Vuestras máximas son proverbios de ceniza, vuestras defensas son defensas de barro. Callad delante de mí, para que ahora pueda hablar yo. Y venga sobre mí lo que venga. En este punto de su vida, Job no necesita grandes discursos, obviamente. Él sabe todo lo que necesita sobre el carácter de Dios. Lo sabe. Y sobre cómo actúa Dios. Es más, ha formado parte de su... Tiene todo el conocimiento que necesita. Y no está dispuesto, bajo ningún concepto, a dejarse manipular por unos supuestos amigos que más que ayudarle, lo que quieren es justificar lo que no se puede justificar. Y a eso es a lo que yo llamo el síndrome de los amigos de Job. Job, que es muy listo, se da cuenta de que frente a esos amigos lo único que le queda es hablar con Dios. Porque es el único que le puede reivindicar, y lo sabe perfectamente, a pesar de la situación que está atravesando. Por eso él dice, ahora lo que quiero es hablar con Dios. Él ha descubierto el síndrome de sus amigos y no va a permitir que nadie le engañe con meras palabras absolutamente vacías, muy teológicas, pero absolutamente vacías de toda realidad. A pesar de todo, sabe que solo Dios será capaz de entenderle, de comprenderle y de ayudarle. Lo sabe en lo profundo de su alma, de su corazón. Ahora bien, diréis, esta mujer viene aquí a hablarnos del síndrome de Job, ¿y eso qué es? Vamos a ver, el síndrome de los amigos de Job, ¿y eso qué es? Bien, intentaré daros algunas opciones en cuanto a en qué consiste el síndrome de Job. En primer lugar, el síndrome de Job, de los amigos de Job, los síntomas son, en primer lugar, utilizar un discurso que en lugar de promover un cambio real, se convierte en una gran mentira. Forjadores de mentiras, les dirán sus amigos. Si lo pensamos bien, las ideas bonitas, tan acostumbrados que estamos los evangélicos a escuchar ideas bonitas, ¿no? De el Señor sabe todas las cosas y verás cómo todo va a salir bien, y verás cómo te vas a curar, o verás cómo tal, o verás cómo cual. Todas esas ideas bonitas, ¿no? Esas ideas bonitas y por muy bien elaboradas que están, sirven muy poco cuando la realidad no acompaña. Sirven de muy poco. ¿Por qué? Porque no son capaces de llevarnos al cambio real en situaciones concretas. En realidad, no se trata tan solo de la verdad conceptual del discurso, que es importante, es importante que la verdad conceptual del discurso es importante, pero no lo es todo, sino que el discurso tiene que ser efectivo en la experiencia existencial de las personas para conseguir su bienestar y recuperar su dignidad. Si no, el discurso no vale para nada, por muy conceptual que sea y por muy correcto que sea. El mismo apóstol Juan nos dirá en su primera carta, pero el que tiene bienes de este mundo y cierra contra su hermano su corazón, ¿cómo es capaz de decir que mora el amor de Dios en él? No puede ser, no puede ser. Ah, sí, hermano, voy a orar por ti y ya verás cómo el Señor provee. ¿Ah, sí? Ah, pues yo creo que la realidad no dice eso. Segundo síntoma, utilizar un discurso que no solamente no cura, sino que se convierte en una medicina inútil. Médicos inútiles, les dice Job a sus amigos. Médicos inútiles. Muchas veces, queridos hermanos, queridas hermanas, utilizamos eso que aprendemos de Dios, eso que hemos aprendido de Dios, sobre su carácter, sobre su actuación,
para, en realidad, ocultar nuestra falta de compromiso real con las personas. Con las personas que sufren. Se utilizan las palabras como si ellas, por sí mismas, por sí solas, tuvieran la capacidad de sanar, de curar cualquier dolencia. Y eso sin que por nuestra parte haya una disposición sincera de involucrarnos realmente, efectivamente, en lo que estamos diciendo para cambiar la vida de esas personas. De esa manera, eso que podríamos pensar que es una medicina, no es una medicina, es un veneno. Porque no solo no cura, sino que mata. Mata, roba la dignidad de las personas y su bienestar. Y además es un veneno porque de alguna manera nos lo aplicamos para eludir nuestra responsabilidad y culpabilizar a las personas de su propia desgracia. Y eso no siempre es cierto. Eso no siempre es cierto. No todas las personas lo pasan mal porque han sido injustos, o porque han hecho malas cosas, o porque han tomado malas decisiones. No es cierto. Y en esta comunidad habéis tenido una experiencia reciente de que no es eso. ¿Me equivoco? No. Claro que no. Tercer síntoma. Utilizar el discurso y las palabras para que el que parece realmente injusto es Dios. ¿Os dais cuenta? Dice Job, ¿hablaréis por Dios lo que es injusto? ¿Mostraréis por él parcialidad? ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué Dios a fulano de tal dice que le ha provisto de un yate porque se junta con personas ricas y a otras personas las deja en la más miserable de las miserias? Valga la redundancia. ¿Es que acaso Dios es injusto? ¿Es que Dios tiene hijos y bastardos? ¿Unos son hijos y otros somos bastardos? ¿O qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Utilizar el discurso y las palabras para que el que verdaderamente parezca injusto sea Dios. Muchas veces, más de las necesarias, utilizamos las palabras para que parezca que el verdaderamente responsable de todo lo que nos pasa es Dios. Al mismo tiempo que Dios también es el que le procura todos los beneficios a otras personas que conocemos. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Y esto, repito, no es promover una idea de que Dios es justo. No lo es. No lo es en absoluto. Porque hacemos de alguien que decimos que es todopoderoso y que puede hacer cambiar todo lo que quiera, porque es todopoderoso, ¿no? ¿Nos lo creemos o no? ¿Es todopoderoso? Sí. ¿Y entonces por qué no cambia las cosas? ¿Ah? Cuidado, no podemos hacer a Dios injusto. Sin embargo, no nos vamos a quedar solo con los síntomas del síndrome. Job, que es mucho más conocedor, sobre todo por la realidad que está atravesando en ese momento, Job, mucho más conocedor del verdadero carácter y la actuación de Dios, nos ofrece tres alternativas a esos tres síntomas. Primera alternativa. Cuando las palabras no son absolutamente necesarias, es mucho más recomendable y sabio guardar silencio. Guardar silencio. ¿Quién diera que guardarais completo silencio y se convirtiera eso en vuestra sabiduría? Queridos hermanos, queridas hermanas, muchas veces la verdadera sabiduría no está en las palabras. La verdadera sabiduría está en la virtud de guardar silencio cuando es necesario. Y guardar silencio significa no intentar justificar lo que no se puede justificar. Dios no necesita ningún tipo de justificación con nuestras palabras. Así que mucho mejor guardar silencio. Segunda alternativa. Practicar la virtud de una escucha activa. Practicar la virtud de una escucha activa. Job les dice a sus amigos: oíd, os ruego, mi razonamiento y prestad atención a los argumentos de mis labios.
A veces las personas estamos tan cansadas de palabras, de soluciones fáciles y manoseadas, que preferimos más bien que simplemente se nos escuche. Ya está. Que se nos escuche. Que se escuchen nuestros razonamientos, que se escuchen nuestros sentimientos, que se escuchen nuestros sufrimientos. No hace falta buscar soluciones fáciles, no hace falta. Solo que se nos escuche. Y eso es lo que le pide Job a sus amigos. Tercera alternativa: ser conscientes de nuestra propia vulnerabilidad. Ser conscientes de nuestra propia vulnerabilidad. Job le dirá a sus amigos: hombre, ¿por qué decís esto? ¿No os llenará de temor su majestad y no caerá sobre vosotros su terror? ¿Qué os pensáis? ¿Que sois inmunes? Es lo que quiere decir. ¿Qué os pensáis, queridos amigos? ¿Que sois inmunes? No, vosotros sois tan vulnerables como yo. Así que debemos ser conscientes en todo momento de nuestra propia vulnerabilidad. La conciencia de la propia vulnerabilidad, de que en cualquier momento se puede perder la situación de privilegio que podamos estar experimentando, puede cambiar, debe estar siempre presente, porque esa situación puede cambiar en cualquier momento, de un día para otro. Así que ser conscientes de la propia vulnerabilidad se podría convertir en un buen antídoto para desarrollar una sensibilidad activa y efectiva frente al sufrimiento de los que nos rodean. Nosotros, sobre todo los evangélicos, estamos tan acostumbrados al síndrome de los amigos de Job, que casi nos hemos hecho inmunes. Bonitos y esas palabras vacías, esas esperanzas vanas. Muchas veces somos nosotros los contaminados por ese síndrome y utilizamos esos discursos vacíos y bonitos para no hacer nada. Pero otras veces somos las víctimas, y qué mal sienta, ¿eh? Qué mal sienta cuando tú sabes que nada va a cambiar, como sabía Job. Qué mal sienta ser víctima del síndrome de los amigos de Job. Deseamos respuestas, deseamos justicia, reivindicación, pero no llegan. Puede que en estos momentos, a nivel personal, a nivel de iglesia, supongo que estamos en otro momento, pero puede que la vida nos esté besando en la boca, ¿por qué no? Puede que la vida nos esté besando en la boca. O puede que nos hayamos levantado sin saber qué está pasando, ni por qué. Y nos hemos levantado diciendo: pero vamos a ver, Señor, por favor, ¿pero por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué le está pasando esto a mi iglesia? Si no hemos hecho nada malo. Si intentamos todos los días de nuestra vida ser coherentes con el Evangelio y con el seguimiento de Jesús, ¿por qué nos pasa esto? Veréis, yo no tengo la respuesta. Quizá en las tres alternativas de Job, ¿no? Guardar silencio, una escucha activa y la propia vulnerabilidad, ¿no? Pero sea cual sea el papel que nos toque desempeñar en los diferentes momentos de nuestra vida, nunca deberíamos utilizar lo que sabemos de Dios ni para forjar mentiras, ni para hacer injusto, ni para envenenar al prójimo. Nunca, jamás. No es honesto. Lo que sabemos de Dios, lo que hemos experimentado de Él, que hemos experimentado muchas cosas. Hoy no habéis sido capaces, habéis tenido vergüenza de explicar a Carmen esas cosas que todos experimentamos de Dios cada día, su misericordia, su fidelidad, a pesar de todo. Lo que sabemos de Dios, lo que hemos experimentado en nuestras propias vidas de Él, debería ayudarnos, por nuestras propias experiencias, a guardar silencio cuando sea necesario, a escuchar activamente a nuestro prójimo y a ser conscientes de nuestra propia vulnerabilidad. Solo me resta acabar con las palabras del propio Job. Llega un momento en que dice, de versículos después,
Mirad amigos, después de expresar todo su discurso dice, aunque él me mate, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. Tremendo. Aunque él me mate, en él esperaré, pero yo defenderé mis caminos delante de él. Él también será mi salvación, porque un impío no comparece en su presencia. Escuchad atentamente mis palabras y que mi declaración llene vuestros oídos. He aquí ahora, yo he preparado mi causa y sé que seré justificado. Queridos hermanos, queridas hermanas, fuera miedos. Dios nos escucha, nos conoce perfectamente. No tengamos miedo de cuando escuchamos esas palabras bonitas, pero nuestra realidad no se corresponde con lo que estamos escuchando. No tengamos miedo de exponer nuestras causas delante del Señor, delante de Dios, tal y como las sentimos en realidad, con la absoluta certeza de que tarde o temprano saldremos justificados. Que Dios os bendiga. Santo, santo, santo.